1:12 de la tarde, bienvenidos al programa Radio Estoy Verde, yo me llamo Reiner Díaz. Y yo soy Estefanía León. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Estoy Verde. Así es, ya se acerca la COP, ya estamos sintiendo más de calorcito y también esta semana un evento importante en MUNE que estaremos comentando. ¿Qué tenemos hoy día? Bueno, tenemos de todo un poco, mi querido Reiner. James Leslie, especialista en... Él es asesor técnico de ecosistemas y cambio climático del PNUD, en el Perú. Exacto. Bueno, así después es, también tenemos nuestros todo el kiosco ambiental. Vamos a empezar rápidamente porque ¿no? Queremos ya... De una vez. Más bien, gente, no se olviden de seguirnos por redes, en Twitter, @Radio Estoy Verde y Facebook Radio Estoy Verde. Vamos con kiosco ambiental. La República, Expreso, El Chino, La Primera. Kiosco ambiental. Vendo diario. El Mercurio, la tercera. La segunda, la primera. 1:13, volvemos con el kiosco ambiental aquí en Radio Estoy Verde. A ver, Estefanía. El primer titular que tenemos. El 96% del territorio está destinado a la explotación. El 96% del territorio destinado a la explotación del Perú está habitado, mi querido Reina. Así es. ¿Qué nos dice esta noticia? Que más del 40% de la superficie del Perú es destinado a concesiones para minería, para petróleo, gas y madera, según un informe que ha sido presentado la semana pasada. Y esta investigación en realidad ha revelado que más del 93% de los territorios adjudicados para la explotación están habitados por pueblos indígenas y comunidades locales. En el Perú en realidad el porcentaje es del 96%. Así que los autores de toda esta investigación aseguran que la inseguridad en la tenencia de la tierra es una amenaza para las poblaciones, pero también para la estabilidad de las inversiones de las empresas. Así es, y también queremos rápidamente presentar a Mario, ¿qué tal? Acabo de llegar de grabar, me he escapado, pero ya, estoy aquí. Mario. Bienvenido Mario, explícanos más sobre esta noticia, por favor. Bueno, como bien has dicho, has resumido bastante bien, bueno, gracias. Bien. Están cerruchando acá. Ya. La consultora Dammuden Project, ¿no? Que ha realizado estudios para la Fundación FOR, ¿no? La Alianza para el Clima, el Uso de la Tierra y el Fondo Brasileño para la Biodiversidad, ¿no? Analizó 73.000 concesiones, ¿no? Otorgadas por los gobiernos de Brasil, Camboya, Colombia, ¿no? Filipinas, Indonesia, Liberia, Mozambique y Perú, ¿no? Y así como 100 conflictos vinculados al uso comercial de la tierra en esas áreas, ¿no? Y el estudio fue un encargo de la Iniciativa para los Derechos y Recursos, ¿no? Una coalición de 14 instituciones que trabajan en Latinoamérica, África y Asia en reforma de políticas sobre bosques y tierras, ¿no? Y bueno, han dado pues que estas cifras de que el 96%, ¿no? Dentro del que en Perú, ¿no? El porcentaje es 96%, ¿no? Dentro de la superficie explotada. Claro, está habitado. Está habitado por población. El territorio que está destinado a la explotación. Exacto. Bueno, en la comparación de estos 7 países que tú mencionaste, aquí aparece que Perú tiene el mayor número de concesiones para minería. Todos estos países dentro de los bosques tropicales, ¿no? Claro. Perú tiene el mayor número de concesiones para minería, con 59.159 kilómetros cuadrados, creo. Seguido por Colombia, y Brasil tiene la mayor superficie para gas y petróleo, ¿no? Destinada a gas y petróleo. Exacto. Seguido por Perú y Colombia. Y en tanto que Indonesia supera a todos en lo que es tala. Exacto, ¿no? Y bueno, los investigadores señalan, ¿no? Que las poblaciones locales son una contraparte no reconocida, ¿no? En los acuerdos de concesión, ¿no? Y por ello alerta además a los inversores acerca del alto coste financiero que pueden derivar de la interacción negativa con quien posee el título de la tierra, ¿no? Con los dueños, por así decirlo, y los que viven en la cercanía, ¿no? Claro, y esto explicaría en realidad la gran cantidad de conflictos socioambientales que tenemos aquí en el país, ¿no? Si es que se tiene un 96% de las concesiones habitadas en estos momentos. ¿no? Por indígenas, ¿no? ¿A dónde se van todas esas poblaciones? Sí, exacto, ¿no? Es más, bueno, señala, ¿no? Además también que de los 100 casos de conflicto, ¿no? 10 proyectos fueron interrumpidos, ¿no? Y la mayoría en Perú, ¿no? Señala, ¿no? Que hay alguna cosa que hace que las comunidades se movilicen más y que las confrontaciones sean más violentas, ¿no? Aquí en Perú, ¿no? Incluso con muertes, como ya hemos visto en numerosas ocasiones, lamentablemente, ¿no? O sea, sí, que desgraciadamente lo hemos tenido que contar acá. Sí, también, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces y sigue siendo un problema, pues, la minería, ¿no? Y sigue siendo un problema de que no
no se escuche, ¿no? a las poblaciones que habitan estos lugares que van a ser explotados, ¿no? Que se dan nomás sin consulta previa. De nuevo, otro problema de comunicación, ¿no? Exacto, y nuevamente regresando a lo que ya Reiner incluso nos había explicado en numerosas oportunidades sobre esta economía vista a largo plazo, ¿no? Una inversión vista a largo plazo. En realidad, viéndolo desde el lado de la empresa también, si es que queremos irnos por esa parte, no les conviene entrar en un conflicto de esta magnitud. Entonces en realidad ambos lados salen perdiendo, así que es algo que se debería pensar nuevamente, se debería de analizar, se debería de tener un accionar distinto. Así es, Mario. Siguiente noticia. Bueno, y es de Tumbes, ¿no? Y el gobierno anunció que por primera vez recortarán un parque nacional para proyecto de irrigación, ¿no? El pasado 5 de noviembre, el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para la implementación de acuerdos binacionales entre Perú y Ecuador y la ejecución del proyecto binacional Puyango-Tumbes, ¿no? El cual, recorta, ¿no? Por primera vez un parque nacional en nuestro país. Hay un resumen de ley que lo pueden encontrar en la web, además, para que estén un poco más enterados, que lo colgaremos en el Facebook también, ¿no? Y es que, y en el artículo 2 de este proyecto, ¿no? Se establece la desafectación, que es el recorte, ¿no? Por así, para traducirlo, ¿no? De 277.35 hectáreas del Parque Nacional Cerros de Amoptape, ¿no? Para la construcción de la presa y embalse Matapalo, ¿no? Un proyecto de irrigación, ¿no? Con ello, dicha zona pasa a ser parte de la zona de amortiguamiento de la mencionada área natural protegida, ¿no? El PNCA, ¿no? Se ubica en las provincias de Tumbes y de Contramirante Villar, ¿no? En el departamento, de Tumbes, ¿no? Y ¿Qué empresas son las que ejecutan estas? Hidalgo, Ecuador. Y Casa Contratistas S.A. de Perú. Exacto, ¿no? Claro, y según estoy viendo, la SPDA también se ha pronunciado al respecto, ¿no? Sí. Que dice que se está haciendo este proyecto más con criterios políticos que con un criterio de cuidado para las ANP. Exacto, ¿no? Áreas naturales protegidas. Bueno, claro, como has señalado, no hay regulación, ¿no? Para recortar parques, ¿no? Respecto al recorte, ¿no? Andrea Calmet, como bien has mencionado, de la SPA, ¿no? Explicó que lo único que señala la ley de áreas naturales protegidas es que la reducción física de una área natural protegida, ¿no? Tiene que ser necesariamente aprobada por la ley de Congreso, nada más, ¿no? O sea, no se sabe cuánto, ¿no? Se debe recortar, ¿no? Y unos datos importantes de esta área, ¿no? Es que se encuentra la mayor diversidad biológica endémica del bosque seco del norte peruano, ¿no? Y debido a ello es considerado como un centro mundial de la diversidad de plantas y un área de importancia mundial de aves, ¿no? Además que es un en un expendicio reciente de la Universidad de Luisiana se han registrado 10 registros nuevos de aves en esta zona, ¿no? Entonces, también importante tener en cuenta estos datos, ¿no? Si se va a recortar una área protegida así nomás, ¿cuánto de biodiversidad estamos afectando, no? Exacto. Bueno, Marito, creo que ha sido todo el tiempo que nos ha quedado para nuestro kiosco. Dos noticias. Dos noticias. Bueno, la siguiente semana tendremos más. Recargada. Con fe. Bueno, gente, quédense ahí, que nos vamos a una publicidad. Estamos con Estoy Verde. Chau. 1:22 de la tarde, volvemos. Ahora vamos a presentar el segmento Oído a la COP. Internacional ha puesto al Perú en el debate mundial climático. Entérate de todo lo que se discutirá en la COP20 y a sus protagonistas en Oído a la COP. Bien, volvemos y ahora queremos presentar a James Leslie, que es asesor técnico de ecosistemas y cambio climático del PNUD en el Perú. Bienvenido, James. Mucho gusto. Bienvenido, James. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, chicos, Estefania y Reiner. Muchas gracias por esta oportunidad de... Cuéntenos. Gracias a ti, más bien, por acompañarnos. Cuéntenos, pues, de este tema sobre ecosistemas y cambio climático. ¿Cuál es el objetivo general del área donde usted está en el PNUD? Muy bien, gracias nuevamente. Yo vengo aquí para conversar con ustedes sobre el rol que los ecosistemas del Perú pueden jugar para apoyar al Perú a adaptarse, tanto adaptarse como mitigarse al cambio climático.
Entonces el Perú, como ustedes saben, cuenta con una biodiversidad, es uno de los países más biodiversos del mundo, cuenta con una diversidad de ecosistemas, una diversidad cultural, y estos son elementos al final que pueden servir como activos, como medios para impulsar la adaptación frente al cambio climático y poder manejar los riesgos que se implican con el cambio climático. Entonces nosotros como el PNUD, tanto aquí en Perú como en otros países, estamos buscando aprovechar de un buen manejo de los ecosistemas, apoyar a los países a que puedan conservar de manera sostenible y restaurar sus ecosistemas para que a su vez estos sirvan para enfrentar el cambio climático. ¿Y cuál es la situación actual en cuanto a ecosistemas aquí en el Perú? Pues es una situación, yo diría que compleja, ¿no? Tiene por un lado el país ecosistemas en buen estado, tiene ecosistemas que están jugando y cumpliendo un rol importante para las poblaciones, tanto locales como la sociedad y país en general a nivel nacional. Como ustedes saben, por ejemplo, si tomamos el ejemplo del mar peruano, de la corriente Humboldt, la corriente Humboldt representa una de las riquezas pesqueras principales del mundo, y esa industria pesquera y sector pesquero en el país luego depende directamente del funcionamiento sano del ecosistema marino. Pero por otro lado tenemos ecosistemas que por un lado son más frágiles por su propia naturaleza. Me refiero a ecosistemas que se encuentran en la parte oriental de los Andes, lo que se llaman las yungas, los bosques de altura. Se cuentan con ecosistemas, como comentaron anteriormente con las noticias, de los bosques secos, que son ecosistemas que por su propia naturaleza como tal son sumamente frágiles y no necesariamente tienen la capacidad para adaptarse a los cambios de manera más ágil. Y luego tenemos ecosistemas en el Perú que son también siendo degradados, ¿no? El caso más emblemático son los bosques amazónicos, donde todavía hay un nivel de deforestación preocupante para el país de más de 100.000 hectáreas anuales. Y esa deforestación y la degradación dentro de los bosques a través de, por ejemplo, la tala ilegal, a su vez sirven para generar más vulnerabilidad frente al cambio climático. Quiere decir que ecosistemas que no están en buen estado, ecosistemas degradados, a su vez no permiten actuarse como mecanismos y medios frente al cambio climático de manera adecuada. Y eso pone a su vez a las poblaciones humanas, las comunidades, los sectores económicos, sociales, que todos estamos dependientes de los ecosistemas de alguna forma, nos ponen también más vulnerables como humanos, seres humanos, como familias, como comunidades, rodeados por ecosistemas o un ambiente natural degradado, ¿no? ¿Cuántos tipos de ecosistemas, son los que más se atacan aquí en Perú? Los que más se atienden. No tengo la cifra en mente, pero diría que el Perú es uno de los pocos países donde se albergan una diversidad bastante amplia de, por un lado, zonas de vida como ecoregiones, ¿no? Considerando que tenemos la costa árida, tenemos parte del desierto de Atacama de Chile, que es considerado el desierto más árido del mundo. Tenemos a la mayor parte de los glaciares en zonas tropicales a nivel mundial están aquí en Perú. Y por otro lado tenemos lo que es considerado como uno de los sitios más biodiversos del mundo, en el caso del Parque Nacional Manu, si no me equivoco. Entonces,
entre todo lo que ofrece el Perú en términos de ecosistemas, es uno de los países más ricos a nivel global por la diversidad de sistemas. ¿Actualmente existe alguna normativa que proteja a la biodiversidad también o en la que buscan ustedes hacer hincapié? Claro, digamos que hay toda una normatividad desde la Constitución de la República que señala la importancia de asegurar un ambiente sano, hasta la Política Nacional del Ambiente, la Ley General de Ambiente del país, y luego hay toda una normatividad específica con respecto a la gestión, el manejo de los recursos naturales, de los ecosistemas. Está la ley que rige, digamos, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que a su vez es el mecanismo principal con que cuenta el país para impulsar la conservación in situ de la diversidad biológica. ¿Y cree que se está cumpliendo, digamos, cuáles son las dificultades que se tienen para cumplir estas normativas que ya existen, ¿no? ¿En quién recaería también la responsabilidad? De acuerdo, siempre hay desafíos, ¿cierto? Un país, y Perú no es ninguna excepción, un país puede tener un marco legal muy sólido y ejemplar, pero siempre se encuentran desafíos al momento de aplicarlo, ¿no? Entonces, en el caso de Perú, y específicamente con respecto a la conservación de la biodiversidad, hay todavía algunos desafíos importantes que a su vez más adelante podemos comentar sobre cómo esos desafíos luego se agravan en un contexto de cambio climático, digamos que se ponen aún más difíciles. Pero digamos que actualmente en el caso de Perú, por un lado todavía tomando el caso del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, todavía no cuenta con los recursos necesarios para poder, por un lado, aplicar la normativa en su plenitud, como asegurar que la gestión del sistema está implementada de manera totalmente adecuada y necesaria para cumplir con sus objetivos. Y esos recursos, me refiero tanto a recursos financieros, recursos técnicos, humanos, recursos de gestión que requiere el sistema de áreas protegidas para poder implementarse. Entonces, ese por un lado es un desafío. Si bien ha habido avances importantes en los últimos 3-4 años, particularmente desde el nacimiento del Ministerio del Ambiente y la creación del CERNAMP, ha habido importantes avances en lograr un incremento de presupuesto para el sistema de áreas protegidas. Aún no se llega a cerrar la brecha en cuanto a las necesidades de financiamiento. Y por otro lado, digamos que estamos hablando de áreas protegidas, pero también hay todo un trabajo que se requiere desarrollar para conservar la biodiversidad y manejarla de manera sostenible en áreas productivas, en paisajes fuera de las áreas protegidas. Y eso, hacerlo implica un trabajo multisectorial, implica un rol mayor de parte de los gobiernos regionales y locales. Ahí la importancia del ordenamiento territorial, de la planificación territorial y de la participación de los diferentes sectores, y asegurar que, por ejemplo, la normativa agraria, la normativa productiva, la normativa energética minera también calce y digamos que no genere necesariamente cruces con los objetivos de una política nacional del ambiente, ¿no? Ahí está el desafío. Claro. Bueno, gente, nos tenemos que ir a una publicidad un ratito, pero quédense ahí, que seguimos con Oído la COP y con James Leslie.
7:35 volvemos con el segmento Oído a la COP. Estamos con James Leslie conversando acerca de ecosistemas y cambio climático. Y bueno, también estábamos hablando acerca de que va a necesitarse esfuerzos multisectoriales, ¿no?, para la implementación de la normativa. Quería preguntar también en el tema de conservación y todo esto, ¿cómo usted cree que si el dotar a las comunidades de una propiedad donde ellas se les pueda, digamos, darle el poder para negociar con tantos proyectos que hay, cree que eso sería una solución viable de repente? De acuerdo, a ver si entendí la pregunta, pero sí es clave asegurar en primer lugar para que haya un manejo sostenible de los recursos naturales, que haya una claridad sobre los derechos sobre los recursos, ¿no? Los derechos sobre la tierra y sobre los recursos debajo y encima de la tierra. Entonces, en ese sentido, la seguridad territorial, garantizar que, por ejemplo, las comunidades estén tituladas, que sus derechos ancestrales a las tierras son reconocidos. Es clave para que esas comunidades luego, por un lado, internamente tengan el incentivo propio para gestionar de manera sostenible los recursos naturales, pero por otro lado les valida como un actor necesario con quien se tiene que negociar y conversar sobre diferentes usos que eventualmente deben ser compatibles sobre el uso de esos recursos naturales, ¿no? Entonces, al asegurar esos derechos es un primer paso fundamental para que las comunidades luego puedan participar de manera efectiva en negociaciones con terceros, pero no es el único paso. También se requiere asegurar que esas comunidades tengan las capacidades de negociación, ¿no? No es suficiente que tengan sus derechos reconocidos, sino que conozcan sus derechos, conozcan sus deberes y que puedan participar de manera efectiva con las capacidades propias en negociaciones y conversaciones con terceros sobre los usos de la tierra. ¿Conoce algunos casos? ¿Existen algunas regiones donde se haya logrado más este tema, donde haya un poder de negociación similar entre proyectos y entre comunidades también? No solo en el Perú, ¿no? Sino... Claro, lo que viene a la mente es un ejemplo de Nicaragua, donde hay un programa de manejo forestal comunitario muy activo entre las comunidades, y donde se ha impulsado tanto en Nicaragua como en muchos otros países, Guatemala, en la zona de Petén, en Bolivia también. Hay muchos países que están avanzados con el manejo forestal comunitario y que han priorizado que las comunidades, por un lado, cuentan con las capacidades técnicas para el manejo forestal, cuentan con las capacidades empresariales para poder insertarse en el mercado, y por otro lado tengan las capacidades para sentarse en la mesa junto con una inversionista, una empresa privada que por un lado también le puede facilitar el acceso al mercado y le puede facilitar el desarrollo de esa actividad en su comunidad. Entonces, hay casos exitosos en ese sentido en otros países de la región. El Perú también sin duda tiene casos, y la idea también y lo que busca el PNUD, aprovechando en nuestra red global de experiencia en los diferentes países del mundo, es facilitar que esas experiencias se conozcan entre sí, que haya ese intercambio, por ejemplo, entre casos exitosos en Nicaragua o en Nepal o en Bolivia con las comunidades y los actores en Perú, ¿no? Ese es un no busquemos necesariamente a estas alturas buscar nuevas soluciones, sino asegurar que las soluciones se conozcan, se difundan, se compartan y que se agilicen en cuanto a su implementación, ¿no? Claro, y en cuanto, volviendo, has mencionado bastante lo de adaptación en base a ecosistemas, ¿no? Que es lo principal. En este caso, remontándome a la noticia que hemos visto un poco más temprano sobre estas concesiones mineras, ¿qué rol
juega las concesiones mineras acá en cuanto a la degradación de ecosistemas? Y siendo algo tan grande, una actividad tan grande y tan principal en realidad acá en el Perú, ¿cómo se podría llegar a un balance para poder hablar de adaptación en base a ecosistemas, protección de biodiversidad, cuando a la vez tenemos concesiones nuevas mineras y concesiones que ya llevan años y tienen para eso, ya están dadas por 5, 10, 15 años? Correcto. Yo creo que hay que partir de una visión a largo plazo, ¿no? El país como tal tiene que seguir buscando definir bien hacia dónde quiere ir como país. Si realmente quiere, tal como se señala, buscar un desarrollo sostenible y resiliente al cambio climático a largo plazo, eso implica también lo que llamamos en inglés los trade-offs. Implica un balance entre ciertas actividades, ¿no? Tenemos que reconocer que la minería tiene un lugar en el Perú, ¿no? El Perú tiene una riqueza minera, pero también hay formas de llevar a cabo las actividades de la manera más sostenible posible, y reconociendo por un lado esa visión a largo plazo que busca el país, y reconociendo también reconociendo in situ las prioridades para el uso del territorio. Entonces ahí, cuando uno pregunta ampliamente sobre un sector, mi respuesta es: vayamos al campo, vayamos a ver cómo es el uso del territorio, cómo es si existe una planificación para el territorio, y cuáles son los diferentes usos, compatibles, no compatibles, cuáles son los diferentes intereses y los diferentes derechos sobre esos recursos, para buscar que haya una sintonía entre esos diferentes usos y derechos. Entonces, yo creo que, digamos que es difícil responder de manera amplia, generalizada sobre el sector, pero sí alentar a que el país como tal, de una manera participativa, con una participación amplia de tanto los diferentes sectores como los actores públicos, privados, y de la sociedad en general, puedan contribuir a construir esa visión del país a largo plazo. Claro. Y sobre esa visión ya empezar a planificar a nivel territorial cómo contribuir a esa visión. Entonces hablaríamos acá de dos niveles, uno por parte del Estado, uno más amplio, sobre cómo quiere avanzar, pero también centrándonos en contextos ya locales, por situaciones, para poder tratar los problemas en sí. Exacto. Específicos. Exacto. ¿Y hay algún proyecto emblemático que se haya hecho en cuanto a adaptación basada en ecosistemas acá en Perú? Pues estamos actualmente apoyando a varios proyectos con ese enfoque, ¿no? Y implican ámbitos donde justamente se intervienen múltiples intereses y actores, ¿no? Un caso donde estamos más avanzados acompañando a las autoridades, tanto nacionales como regionales, en este caso el Ministerio del Ambiente, el CERNAMP y los gobiernos regionales, es en la zona de la Reserva Paisajística Noriayos Cochas. Ahí estamos trabajando con las comunidades campesinas residentes dentro de esta reserva, junto con las autoridades locales, regionales y nacionales, para primero entender cuál es la problemática en que se encuentran, ¿no? Tanto en términos de uso de los recursos, como también sobre los posibles impactos del cambio climático, siendo una zona altoandina. Y luego ayudar y acompañarles a implementar medidas de adaptación enfocadas justamente en un manejo y una conservación de los recursos. En el caso de Noriayos, a través de una gestión de los pastos de altura, a través del manejo del recurso hídrico, para asegurar que sea lo que sea, sean los impactos del cambio climático, esta población local pueda manejar los riesgos que les llega en un contexto de cambio climático. Y por otro lado, estamos trasladando y adecuando junto con el gobierno, con las autoridades nacionales,
ese modelo de trabajo conjunto con ese enfoque de adaptación basado en ecosistemas lo estamos llevando también, adecuándolo a comunidades, a un trabajo con comunidades indígenas en la selva peruana, trabajando junto con comunidades y autoridades en Madre de Dios, en el ámbito de la Reserva Comunal de Maracaeri, y en Amazonas, en el ámbito de la Reserva Comunal Tuntanaín. Y si bien son dos ámbitos totalmente distintos comparado con la Sierra de Lima y Junín, sí hay algunos elementos en común en cuanto a la metodología de trabajo que podemos compartir y buscar que a través de ese trabajo a nivel piloto se pueda incidir en un cambio de modelo de gestión a nivel nacional. Y ahí ese trabajo importante que hacemos con el CERNAMP y con el Ministerio del Ambiente. ¿Verdad? Y en estos programas de adaptación, ¿cuál es el monto que se ha requerido, que se maneja para estos programas? Pues tenemos una cooperación financiera importante de parte del Ministerio del Ambiente del Gobierno de Alemania para el Perú, para estos dos proyectos. En el caso de la selva, el gobierno de Alemania ha contribuido 6 millones de euros para apoyar durante varios años. Y en el caso de la Sierra de Lima y Junín, es un proyecto que además involucra a 2 otros países, a Nepal y a Uganda. Entonces ahí lo que buscamos es además un intercambio de conocimiento y de prácticas entre los 3 países. Y ahí el monto para los 3 países es mayor, es $10,000 si no me equivoco. Pero también quisiera mencionar que si bien estos son proyectos de la cooperación son puntuales, tienen su comienzo y su fin. Lo que buscamos con las autoridades y con los socios es asegurar una sostenibilidad a largo plazo. Y lo que vemos como hoy en día como una estrategia clave para la sostenibilidad de ese tipo de iniciativa es que el propio Estado, junto con actores privados, inviertan en ese tipo de estrategia, ¿no? Entonces ahí estamos activamente trabajando junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, para que la inversión pública pueda ser adecuada a estrategias de adaptación y a invertir en un manejo sostenible de los ecosistemas. Uh-huh. Claro, bueno, gente, de nuevo nos está ganando el tiempo, así que nos vamos a una publicidad, pero quédense en Estoy Verde, que seguimos con la entrevista a James Leslie. Una y 49, seguimos una pregunta chiquita antes de entrar en la COP. Entonces, en las negociaciones que han habido a lo largo del año, ¿cuáles son los avances? ¿Cuáles son los retos también? En cuanto a biodiversidad, ecosistemas. Sí. Pues es una buena pregunta. En realidad, el tema de la diversidad biológica y los ecosistemas no es un tema muy visible dentro de las negociaciones sobre el cambio climático. Para esos temas se maneja otro camino de negociaciones en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre la diversidad biológica, ¿no? Sin embargo, en cada año que se avance con esas negociaciones, están empezando a buscar vínculos y articulaciones entre esos dos caminos de negociaciones, por un lado de diversidad biológica y por el otro lado sobre el cambio climático. Por ejemplo, en las negociaciones sobre la diversidad biológica ya se ha reconocido la importancia de la biodiversidad y los ecosistemas para la adaptación al cambio climático. Ya se ha definido en el marco global ese concepto, ese enfoque de adaptación basada en ecosistemas. Ahora el reto y la tarea para todos, empezando creo con el Perú como un país tan rico con la biodiversidad, el reto es asegurar que de la misma forma la importancia de la diversidad biológica y los ecosistemas sea reflejada en el campo de negociaciones sobre el cambio climático. Y ahí el PNUD también estamos interesados en impulsar ese proceso. Hemos estado acompañando últimamente al CERNAMP nuevamente. Uh-huh. Organizaron recientemente un foro nacional sobre las áreas protegidas y el cambio climático.
en que salió como una de las conclusiones que se debe impulsar la visibilidad sobre el rol de los ecosistemas y la biodiversidad y por ende las áreas protegidas dentro de las negociaciones de cambio climático. Y en ese sentido también en el marco de la COP20, nosotros estamos trabajando con nuestros socios como el CERNAMP y el Ministerio del Ambiente para elevar la importancia de la diversidad biológica, empezando con el Perú como ejemplo, dentro de un paquete de soluciones integrales frente al cambio climático. Y bueno, regresando justo a esto y volviendo también al nombre de nuestro segmento, pues segmento que ha tomado bastante importancia hoy día, la COP20. Si nos puedes detallar un poquito más, como que aterrizar un poco más, ¿cuál va a ser el rol de ecosistemas, protección de biodiversidad en el marco de la COP20 aquí en Lima? Muy bien, pues el Perú tiene una gran oportunidad, ¿no? Siendo anfitrión de la COP, tiene una gran oportunidad elevar la relevancia, la importancia de su biodiversidad y el rol de sus ecosistemas para enfrentar y gestionar el cambio climático. En ese sentido, como ustedes saben, el gobierno ha priorizado 5 temas emblemáticos para organizar el trabajo, el debate en el marco de la COP y específicamente en el marco de Voces por el Clima, la feria que se va a desarrollar en el Jockey Club. Y entre esos 5 temas emblemáticos está, por ejemplo, montañas, agua y glaciares, están bosques, están océanos. Entonces han priorizado esos 3 temas que tienen que ver directamente con los ecosistemas peruanos como temas emblemáticos para la COP. Y en ese sentido también el PNUD está colaborando para que se pueda aprovechar al máximo esta oportunidad de ser anfitrión y poner estos temas sobre la mesa. En ese sentido aprovecho que tengo el micrófono a invitar a todos que están escuchando a que nos acompañen el día 7. El día 7 de diciembre es un domingo, después de que algunos tengan que ir a votar por la segunda vuelta, que no, supongo que no es el caso de Lima, pero sí, en otras partes del país, que luego vengan a compartir con nosotros una tarde de 12 de la tarde hasta 2 de la tarde. Estaremos en la feria de Voces por el Clima, en el auditorio principal de la feria de Voces por el Clima, y ahí estaremos con un gran evento, un gran show, donde no estaremos ahí compartiendo directamente con ustedes, sino vamos a facilitar a que las mismas comunidades de la costa, de la sierra, de la selva, los guardianes, digamos, de alguna forma de los ecosistemas y de la biodiversidad del país, puedan compartir con todos ustedes, por un lado, el rol que ellos juegan en el manejo de esos ecosistemas y también la importancia que esos ecosistemas tienen para su día a día, y podremos en conjunto reflexionar sobre la importancia de los ecosistemas también para la sociedad peruana y para enfrentar el cambio climático. Entonces es un gran evento, traigan a sus familias, a sus hermanos libre, y hermanas menores. Inscripción previa. Está abierto al público, no va a haber inscripciones, y esperamos en el Jockey Club, de 12 a 2 de la tarde el día 7 de diciembre. Búsquenos en el auditorio principal, va a ser un gran evento sobre los ecosistemas y el cambio climático. Bueno, creo que eso es todo el tiempo que tenemos. Sí, muchas gracias, muchas gracias, James, por todo lo que nos has dicho. Sí. Bueno, entonces así, agradeciendo, cerramos el segmento que nos ha tomado todo el programa esta vez. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bien, vamos entonces a una pausa. Estás en Zona PUC.
Bien, 1:57, ese fue el segmentazo de la COP esta vez. Tremendo segmento que me deja emocionada, mi querido Sí, Reiner. mucha información bien bacán. Así que Exacto. ahora vamos rápidamente con la agenda para comentar unos Agenda verde. eventos. Y ahora, Agenda Verde. ¿Y Volvemos. qué tenemos? Tenemos cosas muy importantes para esta agenda. Gente, igual no se olviden de seguirnos en Twitter, @Radio Estoy Verde, y Facebook Radio Estoy Verde. Esta es una semana muy importante para Muna, ¿sí o no, mi querido Reiner? Así es, porque bueno, esta semana, el miércoles mañana, ¿no es cierto? El jueves. El jueves, perdón. Este jueves empezamos con todo. Empieza el Encuentro Nacional Jóvenes por una Universidad Sostenible y también la Feria Climática Munayera. Así que Así es que va a haber, Estefanía, cuenta un poquito para la gente, para que un que- poco se entere, ¿no? Por bueno, favor. gente, en el campus PUC, en el jardín frente al comedor central, este jueves 13 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, se va a realizar la Feria Climática Munayera, donde se va a contar con más de 15 organizaciones de distintas universidades, como diversos grupos de la PUC y de fuera, que están desarrollando temas relacionados con el medio ambiente. Y si no son miembros de la PUC, si son de fuera y dicen, no, yo también quiero entrar a la feria, no se preocupen. En el evento, que se los vamos a colgar por las redes de Munay y de Estoy Verde, tienen una ficha para inscripciones para que puedan ingresar a la universidad. Así que este jueves 13, todos invitados a la feria. Así es. Exacto. ¿Qué otro evento? Y bueno, ¿Algo también más? tenemos el encuentro en sí. El encuentro, El exacto. encuentro. Este jueves también a las 9 de la mañana aproximadamente empieza el encuentro nacional. Se están reuniendo alrededor de 80 delegados y representantes de Lima y provincia en este evento organizado por Munay, apoyado por INTE, Clima de Cambios, la DARS, FEPUC y bueno, también por una productora así estrella, 4 monos. Así que estén atentos, gente, porque les vamos a estar soltando unas cuantas charlas magistrales. Pero te voy adelantando que este viernes tenemos la mega charla y va a estar abierta para todo público. Va a ser en el auditorio de Estudios Generales Letras y vamos a tener a Jorge Álvarez, gente, así que el oficial de Medio Ambiente y Energía del PNUD. Aquí la gente se alegra. La gente se alegra, pues también vamos a tener a Bugatás, que nos va a hablar sobre, Bugatás, que nos va a hablar sobre la ley de cambio climático, y vamos a tener a Iván La Negra, así que vamos a estar hablando sobre COP20, cambio climático, realidad nacional, internacional. Así que, gente, estén atentas porque ya se va a lanzar el evento para esta charla magistral. Me parece que tú vas a moderar una charla ahí. ¿Esa es? No sé, todavía no me confirman, pero yo tengo Para invitar a la gente que vaya, te conozca así en vivo. Pues, claro, gente, y también ya ahí me silban algo, pues, y ahí ya nos conocemos. Entonces esto va a ser de jueves a sábado. Exacto. Y para el final, ¿qué se planea? Bueno, y toda la ¿Alguna gente sorpresa? que quiera venir también, para el final tenemos una presentación para la clausura de este encuentro. Tenemos una presentación cultural de SEMDUC en la rotonda de Estudios Generales Ciencias a las 6:15, el día sábado 15 de noviembre. Así que todos están invitados, van a poder también pasar tiempo con estos 80 representantes, con toda la gente de Munay. Así que ya pues, gente, anótense, apúntense. Bien, entonces este es un encuentro para los 80 estudiantes, pero al final Exacto, se va a pero va a abrir. tener algunas cositas abiertas, así que nosotros vamos a ir mandando los eventos. Bien, entonces hemos Creo que sí, sobrepasado. ya se nos ha bloqueado el tiempo, pero antes de irnos, tenemos que mandar unos saludos especiales, pues, Reiner. Ya, mándalos. La emoción. Ya, primer saludo para nuestra productora, por supuesto, Rosy, que nos está escuchando. Después a Andrea García, de que también siempre nos está apoyando desde el PNUD, todo. Tenemos a Karim Capristán, del PNUD, y también a Jorge Álvarez. Les mandamos todos los saludos desde Estoy Verde. Bien, entonces hemos llegado así, un saludo para todos ellos, hemos llegado al final del programa, así que nos vemos la próxima semana de 1 a 2 de la tarde el martes, otra vez con el segmento Yo a la COP y ya acercándonos a la COP, ¿no? Exacto, más cerquita a la COP. Bueno, gente, eso fue todo. Nos vemos, chao. Chao. Y esto fue Estoy Verde. Escúchenos todos los martes de 1 a 2 de la tarde. Por Zona PUC.